Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde hacemos difusión de los esfuerzos que se realizan desde la Universidad Nacional de Colombia para contrarrestar y mitigar las consecuencias del avance de la COVID-19 en nuestro país. Desde el 1 de septiembre, Colombia se encuentra en una nueva fase de aislamiento selectivo. Y si bien hay algunos espacios como las aulas universitarias que todavía se encuentran cerrados, hay otros que ya se han abierto dándole un respiro a la difícil situación económica que está atravesando Colombia. Estamos hablando de centros comerciales, de algunos restaurantes, de gimnasios, y estos se han tenido que adaptar a nuevos protocolos de bioseguridad y medidas de aislamiento, o más bien distanciamiento físico, que les permiten pues reabrir sus puertas. Para entender esta fase de aislamiento selectivo y el comportamiento de la COVID en Colombia, los invito a que analicemos esta gráfica. El 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia. Para el 18 de marzo ya habían 27 casos, pero el día con más reportes fue el 19 de agosto con 13.056. Desde ese día, los casos reportados se han disminuido casi en un 50%, y para el 27 de septiembre solo se reportaron 6.731. Para entender entonces esta nueva fase, tenemos a dos invitados especiales el día de hoy. Ellos son el doctor Carlos Álvarez, él es infectólogo y profesor titular de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional de Colombia, y la profesora Aura Lucía Leal, microbióloga y profesora asociada del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar por preguntarle al doctor Álvarez, según esta gráfica que estábamos viendo, profe, ¿podríamos decir entonces que ya pasamos el pico tan grave y tan temido de contagios que se presentó acá en Colombia y que ya la curva se está aplanando? ¿Realmente esto es cierto, profe? ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Yo creo que hay que mirar con cautela, porque justamente tenemos que tener en cuenta dos cosas. La curva epidémica en Colombia no va al unísono. Es decir, si pensamos en Bogotá, no es lo mismo que pensar en Barranquilla o Cali o Tumaco, porque la curva epidémica ha variado en el tiempo. Probablemente cuando vemos la curva epidémica de Colombia, lo que más se parece es a la situación que está pasando en Medellín, en Cali y Bogotá, porque son las ciudades que por el impacto pues van marcando esa curva. Y sí vemos una disminución, pero no es que hayamos llegado a un valle, sino probablemente estamos viendo un descenso sostenido y estamos al final en una meseta en el cual pues todavía no hemos llegado a ese valle. No se nos puede olvidar que seguimos teniendo más o menos en esta última semana entre 150 a 200 personas fallecidas en promedio. Entonces todavía hay circulación del virus y esto es importante en que no estamos llegando a un valle, es decir, que ya haya separado la transmisión, sino que se ha disminuido, que es importante. Estamos cayendo, venimos en una curva al descenso, pero no hemos llegado al final. Claro, es muy importante, profe, esto que usted nos acaba de mencionar. Y le quiero hacer otra pregunta. Hemos visto en países como España y como China que han tenido rebrotes. ¿Qué probabilidad hay de que este sea el escenario que nos estaremos enfrentando en Colombia, en el que habrán diferentes rebrotes y puede generarse otro pico? Sí, volviendo a lo que acabo de comentar, no podemos decir que haya un rebrote, una segunda ola o que estemos en una fase pospandémica ante esta nueva normalidad. La nueva normalidad no es que estemos ya normal o que pasó la normalidad después de febrero. Sencillamente es la forma en cómo se está planteando el nuevo comportamiento que tengamos como ciudadanos y en este caso como universidad. Adicionalmente hay que tener en cuenta que la tendencia es al descenso, pero todavía no es que hayamos llegado, como decían, para la parte final ya vuelve a haber otro aumento como está pasando en Europa, en el cual vimos una ola fuerte hasta marzo, abril, y luego un descenso marcado de casi realmente sin casos durante 2 o 3 meses, y eso beneficiados por los cambios climáticos o por las estaciones mejor. Aquí no hemos llegado al final, entonces es posible que el comportamiento no adecuado, lo pones de esa manera, sin cumplir las normas de autocuidado, permita es que haya un descenso más lento, es decir, que tengamos como una meseta que estaba comentando de forma estable, o haya un incremento después de esa meseta. Ojalá lo que quisiéramos es que siguieran cayendo, hubiera un descenso. A medida que haya más gente circulando en las calles,
y si no se cumple el autocuidado, probablemente lo que veríamos es que de esa meseta vuelve a haber un incremento en las próximas 3 o 4 semanas. Esto que usted nos menciona, profe Carlos, es clave para poder entender pues esta nueva fase que estamos enfrentando. Quiero entonces preguntarle a la profesora Aura Lucía, ¿cuáles son entonces las recomendaciones, profe, que tenemos que seguir en esta nueva fase de aislamiento selectivo? Gracias, Sergio. Mira, de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Álvarez, creo que lo más importante es que todos entendamos que estamos tratando de volver a una normalidad, pero que no es como era ni en enero ni era en diciembre, para que todos nos lancemos de una vez en una situación que está contenida, pero que sigue existiendo, como siempre lo dicen, el virus está presente, el virus sigue existiendo, casos hay. Entonces, lo que tenemos es que primero tener mucha conciencia de eso. Si vamos a salir como a un centro comercial, pues las medidas fundamentales son las mismas, que ya el gobierno desde un comienzo de esta situación nos las hizo saber y están básicamente orientadas ¿a qué? A mantener esa distancia social, que es mínimo de 2 metros entre una persona y otra. Por supuesto, seguir utilizando de manera continua nuestro tapabocas, pero correctamente colocado, que coja la nariz, que vaya hasta el mentón, que esté limpio, que no esté mojado, ¿cierto? Mantener nuestra higiene de manos y todos los procesos pues, de desinfección que en ese caso pues, son a cargo de los establecimientos. Entonces, en ese sentido, además de todo lo que ya veníamos haciendo, tenemos que ser muy cuidadosos de otros detalles como estar, si vamos a ir a un centro comercial, mirar la señalización, está en el piso, ahí sabemos que no podemos ir encima de otra persona porque ahí nos están diciendo cómo debe ser la señalización, tener el cuidado, por ejemplo, de minimizar todo lo que tiene que ver expresiones verbales. Si vamos a un restaurante, ya la norma nos dice haga su reserva, evite aglomeraciones. Idealmente las cartas, por ejemplo, que antes pedíamos y que la cogíamos y la teníamos 1 hora en la mano, ahora muy probablemente lo ideal es que sean en formatos virtuales. Disminuir al máximo esa posibilidad de transmisión, porque nos vamos a enfrentar a personas o ambientes con personas que no son las que comparten común y corriente con nosotros, que no solamente son los clientes, sino son los proveedores, los dueños de las mismas, digamos, sitios. Entonces es tener siempre las mismas medidas que llevamos con mucha responsabilidad, sin bajar la guardia, sin darnos suficiente confianza y tener en cuenta esas medidas específicas que debemos conocer. Están escritas, digamos, los restaurantes o los centros comerciales no las hacen saber. Entonces, gastémosle un momentico a eso, revisemos cómo es la entrada, por dónde entro, por dónde debo salir, que generalmente deben ser separadas, dónde puedo tener alcohol para hacer mi higiene de manos antes de ingresar, dar mis datos de manera adecuada, fijarme que no haya aglomeraciones, es preferir y priorizar en los ambientes al aire libre, disminuir el contacto verbal, seguir muy cuidadosamente todos estos requerimientos y seguramente así vamos a poder superar esta situación y tener en cuenta que esa normalidad que tenemos ahora es esa, no es la que teníamos antes de la pandemia, aprender a convivir con ella y de seguro así podremos evitar lo que decía Carlos de tener ese aumento de casos que es lo que no queremos tener en nuestro país. Estas recomendaciones que usted nos brinda, profe, ahora son muy importantes en esta nueva realidad o nueva normalidad, como algunos la han denominado. Y en línea con esto, también hemos visto en estos días la resolución 1721 del 2020 del Ministerio de Salud, que habla sobre los protocolos de regreso a las instituciones de educación, tanto básica, secundaria y media, pero también de las universidades. ¿Qué podemos interpretar de este decreto, profe? Bueno, mira que esta es tal vez la situación más retadora de este nuevo, digamos, reingreso a todas las actividades, porque si bien, digamos, en otras situaciones hay que seguir las normas, las instituciones educativas, por el tipo de personal que tienen, porque va a ser, no es lo mismo entrar a un banco a hacer una vuelta 5 o 10 minutos a estar toda una jornada académica que además implica desde salir de la casa, tomar un bus escolar, por ejemplo, en el caso de los colegios,
llegar a una institución, tener que recibir clases, ir al baño, comer, devolvernos para la casa. Entonces es mucho más complejo y retador. Por esto esta resolución y esta situación es tal vez de las últimas que vamos a tener que tomar la decisión. En general, la decisión de abrir o no abrir estas instituciones va a estar en manos de la institución, que debe generar con unos comités de apoyo, de asesoría, valora su propia situación, sus recursos, las instalaciones, porque igual tenemos que manejar el metro o los 2 metros en las aulas, los 2 metros fuera de las aulas y una cantidad de medidas que deben llevarse a cabo en caso de que la institución haga la valoración, digamos, costo-beneficio, realidad dice, sí podemos hacerlo, implementarlas todas, que como les digo, no solo incluyen a los estudiantes, sino también a los docentes, a toda la parte administrativa, a todos los proveedores, a los sistemas de transporte que llevan a las personas. Entonces, digamos que, como decía Carlos, esto hay que verlo con cautela. Probablemente también es otra cosa importante, hemos podido ser exitosos, entre comillas, y no hemos parado a través de la virtualización. Hemos logrado cerrar semestres, hemos logrado que nuestros estudiantes de colegios culminen su semestre. Entonces, digamos que ahorita el reto es cómo podemos hacerlo, seguramente de manera muy gradual, priorizando aquellas actividades que son fundamentales. En el caso de las universidades como la nuestra, vamos a priorizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con proyectos de investigación, estudiantes de alto nivel, maestrías, doctorados, que son mucho más poquitos, que van solamente a su laboratorio a hacer sus digamos, sus experimentos. Entonces, lo que quiero decir es que esto requiere un análisis muy cuidadoso de cada institución, conociendo su propia población, su problemática, sus recursos, sus capacidades, para poder decir que puede ingresar, y muy probablemente va a ser de manera escalonada y priorizando aquellas actividades que no se pudieran hacer de manera virtual, y continuar seguramente como lo vamos a hacer con las actividades que se puedan seguir de manera virtual. Voy a pasarle entonces una pregunta al profe Carlos Álvarez. Usted ha escuchado, profe, y nosotros también, que la gente se queja de que la cuarentena en Colombia fue muy larga, fue muy estricta y que probablemente no haya servido para nada. ¿Es realmente cierto? ¿O realmente podemos decir que esta fase de aislamiento preventivo obligatorio sí sirvió para algo en Colombia? Sí, definitivamente sí. Yo creo que el tema siempre entra en controversia y al final pues los resultados se mostrarán en la historia cómo ha sido el impacto que ha tenido estas medidas que se han venido tomando. Pero déjeme contarle tres o cuatro cosas. Obviamente yo estoy sesgado pues porque he estado metido en algunas de estas decisiones y podría darle una respuesta sesgada, pero sí podría decirlo que a pesar de eso pues hay una manera objetiva de mostrarlo. La primera cosa es tener en cuenta que Colombia pasó de tener 500 pruebas diagnósticas o poder de hacer 500 pruebas de PCR al día a pasar a hacer 50.000. Cambió de 5.300 camas de cuidado intensivo a 10.000 camas de cuidado intensivo. Y lo más importante, permitió cambiar la cultura y las medidas de prevención. Es decir, ahora vemos con normalidad que la mayoría de nosotros salimos utilizando tapabocas y haciendo distanciamiento físico. Habrá algunas personas que no lo hacen, pero la mayoría sí lo hace. Y probablemente si esto no hubiera sido de esta manera, con una parte de ese alistamiento y de cambio de las medidas de prevención, que también los sitios de trabajo, como lo comenta la doctora Aura Lucía, en el que las diferentes protocolos se estén haciendo en las oficinas, en las empresas, en los mismos hospitales, el mismo acompañamiento en la atención de los pacientes, también los protocolos no solo de prevención, sino los protocolos de manejar los pacientes, ha permitido que definitivamente cuando uno compara lo que podría suceder si no se hubiera hecho una cuarentena, pues básicamente los resultados desde el punto de vista sanitario hubieran sido, no quiero decir catastrófico, pero sí hubieran sido bastante complejos a lo que pues, se ha visto. Por ejemplo, hasta el día de hoy, afortunadamente no ha habido colapso en las unidades de cuidado intensivo.
ha permitido ampliar esas unidades de cuidado intensivo no solo en las grandes ciudades, sino en ciudades intermedias. Y también es importantísimo tener en cuenta que, claro, las medidas que se han tomado no es para evitar que haya contagios, eso es supremamente importante tenerlo claro, es para permitir que no todos nos enfermáramos al mismo tiempo y adicionalmente que aquellas personas que tienen mayor riesgo de complicarse no lo hagan y se protejan. Creo que, por ejemplo, no solamente la cuarentena, sino las medidas de aislamiento físico a las personas mayores de 60 a 70 años ha tenido un papel fundamental si no se quiere comparar tasas de millón de habitantes de Colombia con otras partes del mundo. Y déjeme decirle un tema final. Cuando se plantea en que la Colombia ha tenido la cuarentena más larga, eso hay que mirarlo también con mucho cuidado, porque en realidad lo que hay que tener en cuenta es que cuarentena, confinamiento estricto, como lo tuvo China o lo tuvo varios países de Europa, realmente nosotros tuvimos un mes y luego se ha tenido una cuarentena con alguna flexibilización de algunos sectores, porque esas son las condiciones de nuestro país. Es decir, nosotros no podemos tomar unas medidas de confinamiento como tomó China, porque las condiciones son diferentes en China y en Colombia desde todo punto de vista y así sucesivamente. Creo que si uno habla de cuarentenas más largas, alguien podría decir entonces es Argentina, porque Argentina tomó la cuarentena antes que nosotros y todavía siguen en cuarentena. Es un poco tener en cuenta cómo es esas medidas de confinamiento, esa restricción de la movilidad y cómo también se ha ido veniendo retomando de una forma gradual, pero que sea preventiva, es decir, que las personas ya tengan un conocimiento adecuado. Ahora bien, creo que el éxito no solo depende de las cuarentenas, ese es uno de los puntos, uno de los pilares es las cuarentenas o las normas que toman los gobiernos, en este caso los gobiernos centrales, pero también hay las acciones colectivas que se toman al interior de las comunidades, de un barrio, o como estamos haciendo al interior de la universidad o al interior de un hospital. Y también lo que implica el autocuidado, es decir, al final es un tema supremamente importante tener en cuenta que la principal variable para lo que viene es el autocuidado. Alguien podría decir, no le dejemos toda la responsabilidad a las personas, no, pero nada que hacer. Un punto importante es cómo nos comportamos nosotros. Volviendo con la profesora Aura Lucía, le quiero preguntar, ¿realmente nos podemos sentir en una nueva normalidad o es necesario seguir extremando los protocolos? Mira, yo pienso que ahí, al igual como decía el doctor Álvarez, tenemos que ser muy realistas. Estamos saliendo a recomenzar una serie de actividades porque es el deber ser, porque la economía así lo requiere, porque incluso la salud mental así lo exige, pero no pensemos que el virus ha desaparecido. Carlos lo dijo claramente, hasta que una población no tenga un 70 o un más porcentaje de haber estado en contacto con el virus, no vamos a saber qué pasa y la vacuna se demora todavía su tiempo. Entonces, si a eso le vamos a llamar nueva normalidad, digámosle así, o sea, lo que no es adecuado, y ese es un llamado que queremos hacer todos los que de una u otra manera siempre hemos estado al frente de los temas de prevenir las infecciones, es que bajemos la guardia. Entonces, extremar medidas no es entrar en pánico, no es meternos en una cápsula o hacer cosas que más bien nos pueden aumentar el riesgo, sino que lo que tenemos que entender es que estamos saliendo a retomar la vida en muchos aspectos en una situación donde hay un virus que se transmite, donde el país está en una meseta, como dijo Carlos, y que nosotros no estamos exentos de que podamos adquirirlo y llevarlo incluso a nuestras casas, donde podemos tener familiares que por sus condiciones de base podrían llegarse a infectar y el desenlace no podría ser no el mejor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Es la realidad. Esas medidas básicas, fundamentales, no van a cambiar. Y eso es positivo. Yo pienso, como decía Carlos, yo que trabajo en lavado de manos, digo, Dios mío, ojalá antes de esto nos hiciéramos esa higiene de manos, que es el deber ser. Fíjense que hablar de lavarse las manos no es una cosa del otro mundo. Lo debemos hacer desde que estamos chiquitos hasta que seamos adultos. Entonces, fíjense que eso también es positivo. Estamos ya introduciendo en nuestra conducta diaria cosas que debían ser como higiene de manos, es fundamental, limpieza continua, mantener todos nuestros objetos de uso personal limpios. Entonces, eso no va a cambiar y lo vamos a seguir haciendo y ya lo vamos a tener como parte de nuestra conducta diaria. Eso es bueno. Además de eso, si vamos a ir a otros escenarios, porque ya queremos ir a un gimnasio, porque debemos salir,
Mantengamos las medidas básicas. Nuestra protección con el tapabocas por ahora toca, no lo vamos a quitar, entonces tengamos tapabocas adecuados, tengamos tapabocas limpios, bien colocados. Si vamos a ir a un sitio y tenemos que retirarlo porque estamos en un restaurante, pues no lo vamos a dejar por ahí en una mesa, sino tenemos que prever lo que vamos a hacer. Acuérdense que ese es el éxito de muchas cosas. Prever los riesgos y trabajar en ellos nos va a evitar cosas como ocasionalmente llegar a adquirir el virus o infectarnos. Entonces, eso sí creo que es muy importante. Entonces, mantener las medidas básicas, claro que sí, no vamos a bajar la guardia si a eso te refieres. Tenerlas ya muchas como si fuera nuestra conducta diaria, que muchas incluso, como les digo, son positivas, y de acuerdo al sitio que vayamos o a la actividad que vayamos a hacer, tener unas extras que tenemos que conocer, como les decía yo, de saber el sitio donde vamos, saber qué cantidad de gente va a estar, por dónde hay que entrar, por dónde hay que salir, si vamos a hacer actividades específicas como ir a un gimnasio, pues conocer la normativa que exige el ministerio y conocerla y darnos cuenta que sí se está cumpliendo. Entonces yo creo que ahí está el gran reto, la gran responsabilidad, el autocuidado, mantenernos pues obviamente también sanos mentalmente, no perder la cordura, pero saber que esa es la realidad que tenemos que afrontar y que vamos a salir seguramente adelante si lo manejamos de esa manera. Hablando de los protocolos y las medidas que deben adoptar los diferentes sectores de la economía que piensan reabrirse pronto también, de pronto como los bares, los teatros, las iglesias y demás, ¿cuáles son las recomendaciones que ellos tienen que seguir y en qué se basan estos protocolos, profe Aura? Mira, serio que yo revisé todos los protocolos y de paso quiero que reconozcamos desde la universidad, muchos de nosotros, o el caso del doctor Álvarez, ha participado, entonces la academia ahí está ayudando a la universidad a apoyar a todas las, digamos, los entes gubernamentales en generar estas directrices y yo quiero también pues reconocer, si ustedes revisan esos protocolos son producto de un gran esfuerzo, entonces a veces nosotros de ciudadanos comunes y corrientes se nos olvida revisarlos, leerlos y decirlos, bueno, de esto qué me aplica a mí. Entonces, lo que yo diría es que revisando los protocolos en general, digamos, hay como una serie de actores que siempre van a estar ahí. Entonces, no solo pensemos en que somos nosotros porque tenemos que ir a un gimnasio, sino que también yo soy el dueño del gimnasio, yo soy el proveedor que tengo que ir a llevar insumos al gimnasio, yo soy la persona que hago el aseo en el gimnasio. Entonces, todos tenemos que comprometernos. Hay medidas específicas que debemos conocer que seguramente son muy importantes y tienen que sobre todo que ver con asegurar ese distanciamiento, porque ¿qué pasa en estos sitios? ¿Cuál es el riesgo más grande? Que llega mucha gente y se forman aglomeraciones. Entonces, por ejemplo, a nivel de gimnasio, si nosotros revisamos la norma, además de llevar todos nuestros elementos, no ponernos a cambiarnos allá, no vamos a hacer allá una vida social activa como hacíamos antes, vamos a hacer ejercicio para mejorar y mantener nuestra calidad de vida en unas horas específicas, no nos vamos a quedar en el gimnasio toda la mañana charlando, vamos, hacemos nuestro ejercicio en unos espacios que están delimitados, lo dice la norma, debemos asegurar que en el sitio donde estamos, por ejemplo, con nuestro aparato haciendo nuestra cardio, se deben conservar 10 metros cuadrados, lo dice la norma, entonces yo tengo que echar ojo y mirar, y no, si no cumple voy a aviso y digo, en estas condiciones, por favor, o si no, no lo hago. Además de eso, lo que es muy, muy importante, que nos den la oportunidad de tener en los sitios donde hacernos higiene de manos, que los baños tengan toallas de papel, tengan jabón, tengan el alcohol que nos permite, después de dejar un aparato, hacer nuestra higiene de manos, que haya manera de hacer la limpieza cada vez que usamos un equipo, por ejemplo. Entonces, si ven que son cosas sencillas, pequeñas, que debemos tener en cuenta, pero lo más importante, no olvidemos, vamos a hacerlo porque si estamos hablando de las iglesias, es nuestra condición, son las cosas que queremos hacer porque es el respeto a ese deseo de ir al culto religioso, pero lo mismo, entonces se mantienen unas bancas cerradas, debe haber distancia de 2 metros entre cada persona, vamos a llevar nuestro tapabocas, muy probablemente
al ingreso nos van a tomar la temperatura, tenemos que estar muy pendientes, poder hacernos higiene de manos, evitar la parte verbal. Vamos a desearle a la gente la paz desde nuestro corazón y no dando besos ni abrazos ni cantando exageradamente, porque todo eso puede llegar a favorecer esas exacerbaciones, las dejamos para nuestro corazón y lo vamos a manejar con mucha conciencia, pero podemos ir siempre y cuando mantengamos eso. Los bares, por ejemplo, la decisión que ustedes tengan de ir a un sitio de estos ya es muy personal y hay una serie de normas que también tenemos. Entonces, vamos a quitar esos espacios ya donde vamos a las barras, a hablar con el vecino, eso ya no va a existir. Vamos a estar con las personas con las que fuimos, con las que vamos a estar ahí, ya no van a estar esas pistas de baile, pero vamos a poder hacerlo de una manera racional, pasar un momento con nuestros amigos, cuidándonos y nos tenemos que quitar el tapabocas, higiene de manos, colocarlo en una bolsa que llevamos, que puede ser la bolsa en la que lo compramos, después nos lo colocamos sin tocarlo, higiene de manos, y lo vamos haciendo de una manera que está interiorizada, se acabaron los buffets, se acabaron las cositas de comer y compartir que había en todos los bares y que esas cosas ya no van a ser porque todo eso va a aumentar el riesgo de contaminación. Ustedes saben que este virus sobrevive en las superficies inertes por días e incluso horas e incluso días. Entonces, si ven que es repensarnos, conocer la norma. Yo los invito a todos a que si lo vamos a hacer, no lo hagamos en el desespero que queremos salir porque ya no, lo vamos a hacer porque eso me va a mejorar mi salud, pero ya en otras condiciones. Lo hago con la responsabilidad individual y de cuidar al otro y seguramente que así lo vamos a poder hacer. Pero sí hay una serie de cosas que ya no van a ser igual, entonces los tenemos que conocer para evitar incluso malos momentos si queremos llegar a una institución o a un gimnasio y pedir cosas que ya no nos las van a dar. Entonces, conozcamos y en las limitaciones que tenemos con las medidas básicas de distanciamiento, uso de tapabocas, higiene de manos y desinfección de superficies, lo vamos a sacar adelante. Según lo que hemos hablado entonces en este capítulo del día de hoy, la única solución que parece quedarnos es aprender a vivir con el virus. Quiero preguntarle, profe Carlos, ¿realmente cuánto tiempo cree usted que vaya a durar esta incertidumbre en la que no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar hasta que retomemos nuestra vida como la conocíamos antes? Yo creo que no es el sentimiento de incertidumbre, sino tener más bien como una sensación de realismo. Yo creo que acá el punto a tener en cuenta es que hay que decirle a la gente las cosas como son. Yo creo que acá es importante en que se ha avanzado. Hay un grupo de personas que se han infectado y se han recuperado, que este virus normalmente mucha gente le da síntomas leves, incluso asintomático, pero hay un grupo de mayor riesgo y unas personas que por probabilidades pueden hacer síntomas complejos. Hasta que no haya un número importante de personas que se hayan contagiado y se hayan recuperado, que es lo que técnicamente se llama el efecto rebaño, o que haya una memoria inmunológica en un punto importante, dando condiciones específicas, que el virus sí deja inmunidad permanente, que no es transitoria, que no haya reinfecciones, podríamos hablar de un 60-70% de la población, es decir, estaríamos hablando en Colombia de más o menos 30-35 millones de personas. En este momento todavía no vamos en ese número, probablemente si somos optimistas iríamos por la mitad, probablemente en algunos municipios o algunas regiones del país va más adelantado que otro, con una tasa de recuperación más alta, pero todavía no lo tenemos y es importante que mientras no haya una vacuna efectiva ni un tratamiento que cambie los desenlaces clínicos, es decir, que a las personas que se entran a un hospital les vaya mucho mejor, pues desafortunadamente vamos a tener que estar adaptados en esta nueva realidad. Yo creo que no es incertidumbre, sino es tener en cuenta que ya con lo que conocemos, sabemos que hay unas normas de autocuidado que tenemos que mantener y que tenemos que mantener por los próximos 3, 6 meses, no al terreno especulativo y de adivinanza, pero yo creería que lo que llevan las curvas epidémicas, por no plantear que lo que nos queda el resto del año y probablemente una parte del 2021, pues las condiciones tienen que ser más o menos a lo que estamos viéndonos enfrentados hoy en día. Para concluir, le pregunto entonces, profe Carlos, según lo que usted ha podido escuchar, según también su experiencia, ¿cuánto tiempo cree usted que demore en llegar una vacuna a Colombia?
Sí, yo creo que aquí hay dos puntos claves para tener en cuenta. La primera es, en este momento todavía no hay una vacuna. Digamos que se han avanzado las vacunas. Ya pasaron las fases clínicas, la primera y la segunda fase, falta la fase 3. Pero para los que no son expertos en vacunas, tener en cuenta que en la fase uno lo que se hace es averiguar la seguridad de la vacuna y saber cuál es la mejor forma de administración y la dosis adecuada. La segunda fase evalúa también seguridad y adicionalmente nos ayuda a saber cada cuánto hay que aplicarla y si produce respuesta inmune, es decir, produce defensas. Sin embargo, ahí no es suficiente. Si fuera suficiente, no va a existir la fase 3, que es la verdadera prueba de fuego de las vacunas. Es como si haciendo un símil, como si quisiéramos pensar el que va adelante en el Tour de Francia en la primera semana es el que va a ganar el Tour de Francia. Ya, por ejemplo, vimos este año que no pasó así, ni la segunda semana, sino hay que esperar la fase 3. La fase 3 empezó en unos estudios en julio y más o menos se demoran entre 6 a 8 semanas como mínimo para saber si realmente es eficaz, es decir, si protege. En este escenario tenemos 8 o 9 vacunas que van en esta fase 3, como les decía, empezó en julio, algunas están empezando hasta ahora y probablemente vamos a tener resultados de vacunas al finales de octubre y lo que resta del año. Una vez tengamos esas vacunas que realmente sí funcionan, que pueden ser demostrar que tienen una eficacia importante, pues hay que empezar a hacer la producción y la distribución. Eso hace que en términos reales uno no podría pensar que va a tener vacunas para Colombia antes del primer trimestre del 2021. Y eso probablemente para un grupo de población que tiene mayor riesgo, que es como debería hacerse. A las personas que tienen más riesgo de complicarse o más riesgo de infectarse son las primeras que deben vacunarse y es lo que uno esperaría que pasara el primer trimestre o trimestre del 2021. Estos son algunos consejos muy importantes para el uso de tapabocas. Primero, si es desechable, no lo reutilices. Segundo, si es de tela, lávalo siempre después de utilizarlo. Tercero, asegúrate de que cubra nariz, la boca y el mentón. Cuarto, no toques la parte interna del tapabocas. Quinto, lávate las manos antes y después de utilizarlo. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, quiero agradecerles de forma muy especial, profesor Carlos Álvarez y profesora Aura Lucía Leal, por acompañarnos el día de hoy hablando de estos temas tan importantes y las consideraciones a tener en cuenta en esta nueva fase de aislamiento y en esta nueva fase contra la COVID-19 que estamos asumiendo en Colombia. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Bueno, no, ustedes gracias por la invitación y por propender estos espacios que permiten contar lo que se está haciendo y socializarlo desde la Facultad de Medicina y claramente pues, a la profesora Lucía Leal, por lo menos podernos ver en cámaras, es un En placer. cámara, Bueno, sí. Lo mismo para ti y para todos, de verdad que sí, por favor, síganse cuidando, no bajemos la guardia. Tenemos que seguir viviendo, pero tenemos que hacerlo de una manera muy consciente y no exagerar la confianza para no tener después que arrepentirnos. Y a todos quienes nos sintonizaron, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Y no olviden compartirnos en todas las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar. Este gran espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde seguiremos hablando de estos temas que nos competen para contrarrestar la COVID-19 en nuestro país. Hasta pronto.